Hola, soy John de Proyecto Biblia y hoy comenzaremos una serie nueva, ¿Cómo leer las parábolas de Jesús? Incluso si nunca has leído la Biblia, lo más probable es que hayas oído una de las parábolas de Jesús. Algunos ejemplos famosos son el buen samaritano, el hijo pródigo. Estas parábolas quedaron grabadas en nuestra cultura porque son fáciles de recordar. Pero, ¿por qué Jesús contaba parábolas? Una de las razones era que quería introducirnos a la forma en que Él ve el mundo. Así que no son principalmente cuentos moralistas que te dicen cómo debería ser una buena persona, aunque muchas veces sí abordan valores éticos. Pero ¿en qué consistió su anuncio del reino de Dios? Sino en que esta vida tiene un conjunto de valores éticos completamente nuevo que están al revés. Las parábolas, que a menudo pensamos que son sobre cuestiones morales, en realidad suelen ser sobre el nuevo sistema de valores del reino de Dios. Las parábolas de Jesús también nos presentan cómo pensaba Él de sí mismo y qué estaba haciendo en su tiempo y lugar en la historia de la humanidad. En lugar de leer una parábola y decir, ¿qué tiene esto que ver conmigo y con mi relación con Dios?, hay que invertirla y decir, ¿qué tiene que ver esto con Jesús y su inauguración del reino de Dios? Y si yo también soy parte del reino de Dios, entonces esto me enseña algo sobre el nuevo mundo y el nuevo conjunto de valores del reino de Dios del que soy parte. Y así es como luego empiezan a hablarme. Pero no se trata de mí, se trata de Jesús. Así que hoy vamos a comenzar a enmarcar, o tal vez incluso a volver a ponerle el marco a cómo funcionan las parábolas de Jesús. Eso es lo que tenemos por delante. Gracias por acompañarnos. ¡Aquí vamos! ¿Cómo te gustaría comenzar? Creo que estamos comenzando. Aquí estamos. Empezamos con el comienzo. Estamos comenzando una nueva conversación en este momento sobre un video que hemos creado de la serie Cómo leer la Biblia. Vamos a hablar sobre cómo leer las parábolas. Sí, específicamente las parábolas de Jesús. ¿Hay otras parábolas en la Biblia? Sí, muchas, en realidad. Hablaremos de la palabra parábola en el curso de la conversación, pero la serie se va a tratar sobre las parábolas que contó Jesús. Bien. Que resultaron ser variaciones de parábolas de la Biblia hebrea, pero por lo general con un cambio, un toque de Jesús. Claro. Así que nos enfocaremos en los evangelios y la presentación de Jesús como narrador de parábolas. Y en la serie Cómo leer la Biblia, analizamos diferentes géneros literarios y... así como las diferentes secciones de la Biblia, ambas cosas al mismo tiempo. Porque algunas secciones de la Biblia tienen todo tipo de géneros incluidos. Sí, así es. Entonces, la última vez hablamos sobre cómo leer los evangelios. Sí. Que tienen muchos tipos de literatura, supongo, ¿no? Sí, están compuestos principalmente por narrativa, sí, pero con largos discursos y parábolas. Okay. y poemas ocasionales entretejidos, especialmente en el Evangelio de Lucas. Bien, así que las parábolas son una parte sobresaliente de la vida de Jesús. Sí. Tienen un papel importante en cada relato del Evangelio. Sí, él es un narrador de historias, aunque principalmente en Mateo, Marcos y Lucas. Un poco menos en Juan, aunque en Juan habla mucho y usa muchas descripciones gráficas de palabras, pero las historias de ficción más largas y elaboradas están principalmente en Mateo, Marcos y Lucas. Ok. Y capturan y presentan algo que aparentemente impresionó a todos los que alguna vez escucharon a Jesús enseñando, y que fue que una de las principales formas que usaba para comunicar era mediante historias cortas y creativas de ficción. Pero no debe haber sido el único que usaba este medio de comunicación. No, como veremos, hay precedentes importantes de los profetas de la Biblia hebrea y en los maestros judíos del tiempo de Jesús y después de él. Claro, sí. Pero sus parábolas tienen un sello distintivo por lo que tratan. Esto es para dar un adelanto de la conversación que estamos a punto de comenzar, pero como punto de partida, Jesús, como narrador de historias, ha resonado en la memoria de las personas que estaban con él y que vemos en los 4 evangelios, pero también son parte de una característica de Jesús como maestro que la gente ha amado a lo largo de la historia. Estas parábolas han sido muy apreciadas por generaciones de seguidores de Jesús por milenios. Sí. Es una parte genial de su enseñanza porque resulta muy accesible. Sí, resulta accesible y nos permite detenernos en ella y seguir indagando de una manera muy gratificante. Exacto, sí. Y se nos quedan grabadas. Sí, o sea, la razón por la cual las personas que las escucharon las recordaron y por la cual están en las narraciones del Evangelio
Es porque son fáciles de recordar. Sí. Y es exactamente por eso que son fáciles de recordar para nosotros cuando escuchamos una. Es como difícil olvidar el esquema principal de la parábola del buen samaritano Sí. o del hijo pródigo, el hijo perdido. Piensa en los dos árboles al final del Sermón del Monte. Ok. Los dos árboles. Ok. Eso es como una parábola corta. Un árbol malo no puede producir buenos frutos y un árbol bueno no puede producir malos frutos. Sí, algunas son muy cortas. Sí. Simplemente tienen una sola línea. Sí, las dos casas. Quien construye su casa en la roca y quien construye una casa sobre la arena. Sí. Pero también tenemos parábolas largas como Sí, las que son historias completas. los administradores de los viñedos. Sí, claro. Mi hijo de 8 años hoy me preguntó en qué estaba trabajando y le dije, vamos a comenzar a hablar sobre cómo leer las parábolas. Y preguntó, ¿qué es una parábola? Así que podríamos comenzar por ahí. Sí. Bueno, en realidad, aquí. Veamos simplemente la definición de diccionario. Bien. Porque debemos comenzar con lo básico. Ujú. Este es el diccionario de la Real Academia Española, el famoso diccionario de la lengua española. Bien. También tiene una versión gratuita en línea. Es más fácil de usar. Bien. Parábola. Narración de un suceso fingido del que se deduce, por comparación o semejanza, una verdad importante o una enseñanza moral. ¿Verdad importante o enseñanza moral? Sí, la narración de un suceso fingido. Una ilustración. Claro. En otras palabras, el objetivo de las parábolas es tomar algo que no es claro o poco claro, o tal vez que no es persuasivo, como una afirmación moral o una idea religiosa, y hacerlas más comprensibles y persuasivas. Son historias explicativas. Totalmente. Esa es otra razón por la que me encanta. Sí, tu vida anterior y tu vida actual consiste en hacer videos explicativos. Sí. Y estas son como las historias explicativas antiguas. Claro. Es el diccionario de la Real Academia Española. Son historias explicativas. Ahora, son cortas y ficticias. Ficticias tiene sentido. No son historias reales. Claro. ¿Tienen que ser cortas para hacer una parábola? Generalmente son cortas. Ok, generalmente son cortas. Si son largas, ya no son parábolas. ¿Son libros? En realidad, algunas personas establecen la diferencia entre alegoría y parábola basándose en la longitud y el número de personajes simbólicos. Ok. Lo cual tiene sentido, pero también hablaremos más de eso. Bien. Supongo que eso es útil para la forma en que el español moderno usa la palabra parábola hoy en día. Sin embargo, la pregunta es si esto describe con precisión el objetivo que tenía Jesús con sus parábolas. Corta, sí. Ficticia, sí. Le va. Historias, en su mayoría. Explicativas, sí. Historias, pero ilustraciones. ¿Explicaban actitudes morales o principios religiosos? Claro, Jesús está tratando de explicar las cosas y aclararlas con las parábolas. Ah, entiendo. ¿Sabes? Claro. Lo curioso es que muchas veces en Mateo, Marcos y Lucas, cuando Jesús cuenta parábolas, los autores generalmente notan que la gente no entendía, Cierto. que se quedaban desconcertados. Así que si hay algo que no Y él son... no trataba de aclarar. Claro. De hecho, Jesús llamó la atención sobre que eran poco claras y que El que tenga oídos, oiga. incluso dijo en un momento importante que las parábolas no son claras a propósito. ¿Dónde dice eso? En Marcos 4. Ah. Lo leeremos más adelante, sí. Genial. Pero para Jesús, las parábolas hacían algo más que aclarar algo que no estaba claro. Claro. En la mente de Jesús hacían algo diferente. Así que esta definición en realidad no nos prepara bien para entender qué son las parábolas y por qué Jesús eligió usarlas. En realidad quiero comenzar nuestra conversación con el qué y el por qué de las parábolas de Jesús. Porque se puede utilizar una breve historia ficticia por muchas razones diferentes. Correcto, sí, así es. Y si la usas para darle una nueva forma a la manera en que piensa alguien, la concebimos como una parábola o a veces incluso se le llama alegoría. Sí. En general, nos imaginamos que lo hacemos para que alguien tenga más claridad en su forma de pensar y lo entienda con más claridad y precisión. Pero Jesús no parecía preocuparse por eso. Sí, exacto. Las parábolas sirven al objetivo de su misión más amplia. Las parábolas son una de las muchas maneras en que Jesús cumplió su misión de inaugurar el reinado de Dios, el reino de Dios. Inaugurar el reino de Dios. Eso es muy... Sí, es hacer realidad el reino de Dios aquí en la tierra. Sí. Lo cual para él implicaba crear un pueblo del nuevo pacto en Israel que viviera según la esencia verdadera del corazón del Creador, que viviera según un sistema de valores totalmente diferente.
Y las parábolas eran una de las formas que usaba para invitar a las personas a esa nueva realidad que estaba creando. Jesús se veía a sí mismo creando una nueva realidad del reino de Dios. Sí, sí. Dios estaba llevando a las criaturas a un nuevo lugar y a un propósito a través de Jesús. Y estaba creando un nuevo tipo de familia humana. A un nuevo tipo de familia humana. Un nuevo tipo de sociedad a su alrededor. Y las parábolas tenían un objetivo estratégico en esa misión. Junto con el hecho que echaba fuera demonios y sanaba, y las familias simbólicas que él creó compartían comidas simbólicas juntos, celebrando la llegada del reino. Jesús tenía un paquete completo que llevaba a todas las ciudades a las que iba, y las parábolas eran una de las maneras de hacer que sucediera. Esa es una forma interesante de pensar en esto. Sí. Un paquete. Jesús, él iba a una ciudad y estaba con personas nuevas y hacía milagros, contaba parábolas y comía con ellos. Sí. Hacía todas estas cosas para ayudar a las personas a comenzar a apreciar y a entender que el reino de Dios, la forma en que Dios gobierna y ordena el mundo, algo estaba siendo sacudido fundamentalmente. Sí, que había llegado con él. Sí. Y para entender la naturaleza de la vida entre esas personas del nuevo reino, las parábolas nos invitan a una nueva visión de la realidad. Una de las cosas más significativas de las parábolas es que Jesús suele tomar una idea de sentido común que comparte con sus oyentes, pero le da un giro, la modifica y la pone al revés. Sí. Las parábolas están llenas de sorpresas y por eso son tan fáciles de recordar. Sí. Así que este es el punto básico. Las parábolas son una de las muchas formas que usó Jesús para lanzar su misión de anunciar y hacer realidad el reino y el gobierno de Dios sobre un nuevo tipo de personas. Bien. Y cuando vemos las parábolas en ese contexto, creo que surgen algunas cosas nuevas con respecto a lo que son, lo que hacen y lo que tratan de comunicar. Fantástico, amigo. Primero hagamos un experimento mental Me encanta. que nos ayude a encontrar una forma de abordar las parábolas. Estupendo. Me encantan los experimentos mentales. Imaginemos que eres un agricultor judío. Ay, amigo. Dime tu nombre. ¿Cuál es el nombre de nuestro agricultor? ¿Un nombre judío común? Sí, lo llamamos Moshe. Moshe, claro. Ok. Moshe, bueno. Ok. Moshe y su esposa Elizabeth, ¿sí? ¿Elizabeth? ¿Qué significa eso? Elizabeth. Ah, Elizabeth, ok. Entonces, Moshe y Elizabeth, ustedes son agricultores en su tierra ancestral en Galilea, digamos, en el siglo I. La Galilea del siglo I. Sí. Ok. Desde lo alto de las colinas, al mirar para abajo, ven el lago de Galilea. Bien. Un pueblo pequeño, pero desde la ladera de tu colina puedes ver otras 4 ciudades pequeñas, porque es como un anfiteatro enorme y gigante. Ah, bien. Las colinas alrededor del lago de Galilea, un anfiteatro gigantesco. Claro, sí. No es que puedas gritarle a la gente del otro lado, pero puedes ver el otro lado. Está tal vez a unos 16 kilómetros de distancia, más o menos. Todos están emparentados, son muy cercanos. Han tenido esta tierra durante generaciones. Claro, sí, han tenido esta tierra por generaciones. Bien. Durante más de 1000 años. Tu pueblo ha habitado en esta tierra. Desde la época de Josué y... Así que no fuimos al exilio sí, está el exilio y luego volvimos a establecerlos. Eso es cierto. Esa fue una larga interrupción. Una larga interrupción. Larga, sí. Esta es la tierra que Dios le prometió a Abraham. Nuestros antepasados estuvieron aquí. Y hemos vivido aquí durante al menos los últimos 3 siglos, más o menos. Ok. Sin interrupciones, desde que regresamos del exilio. Bien. Tu vida está centrada en los campos, la familia y la sinagoga. Y en todos estos contextos, cantas los salmos, porque así te criaste, y ahora le cuentas a tus hijos las historias de los profetas y las historias de los reyes de Israel, las historias de las escrituras. Claro. Son los medios que consumen. Eso es lo que haces por la noche. Les cantas y cuentas las historias. Lo haces en casa, con tu familia, lo haces en la sinagoga. Claro, sí, al estilo del Shema. Cuando te ok. levantas, cuando te acuestas, cuando caminas, cuando sales, cuando entras. Bien. Ese tipo de cosa. Bien. Ok, ¿y de qué se trata la historia? La historia es sobre cómo el Dios que le dio a esta tierra a tu familia no es solo el Dios de tu tribu, sino el creador de todo. Él eligió tu familia para que fuera el vehículo de su obra entre las naciones, para bendecir a las naciones. Pero hay una cosa extraña en la historia de tu familia, como un problema o una paradoja,
Porque Dios le dio esta tierra a nuestra familia y lo que hicieron nuestros antepasados fue alejarse de ese Dios. Le fueron infieles. Así que fuimos llevados al exilio y Él permitió que esas naciones extranjeras nos oprimieran y se apoderaran de la tierra. Ok. Esto comenzó con Asiria, al norte del lago de Galilea. Mm. El lago de Galilea fue la primera sección de la tierra prometida que fue tomada y anexada por el imperio asirio a mediados del siglo VIII a.C. Wow. Y luego recuerda el ciclo de los imperios después de eso. Babilonia, Persia, Grecia, todo eso. He visto pasar a varios Sí. agentes de poder. Correcto. Sí. Y en tu época, ahora, los romanos. Están en todas partes. Sí. ¿Están en nuestro pueblo pequeñito también? Como mínimo, están sus recaudadores de impuestos y los soldados que protegen la cabina de los recaudadores de impuestos. Claro. Así que sí, cuando cosechas tu trigo, tienes que ir a llevarles toda una carga. Eso no es para tu uso ni para vender, pero tienes que llevárselo. A los romanos. Sí, al punto de control del recaudador de impuestos. Y eso no me gusta. No, no, es excesivo. Claro. Todos tus primos han tenido que vender sus tierras debido a la carga fiscal y tienen que trabajar su propia tierra, pero ahora como esclavos de un terrateniente romano Wow. que vive en Tiberíades o en otro lugar. Y los recaudadores de impuestos tienen la reputación de ser siempre deshonestos. Sí, ellos agregan un poquito... ¿Cómo se llama eso? Cuando... ¿La tarifa de servicio? Sí, la tarifa de servicio. Como cuando compras alguna cosa en línea. Sí, uno dice, ¿qué es esta tarifa de servicio de $20? Sí, totalmente. Eso es lo que Mateo, el recaudador de impuestos, solía cobrar de más antes de seguir a Jesús. Ok, así que en los últimos 40 años has vivido bajo la ocupación romana. Vives en una zona militarizada. Sí. Los impuestos siguen subiendo. Y antes de la que... gente que se está... Espera, antes de que Roma estuviera oficialmente a cargo, ¿quién estaba al mando? Bien. Digamos que eso es muy cerca del nacimiento de Jesús, alrededor del año 4 a.C. o algo así. Ok. Así que hace 160 años, los macabeos Asumieron el se control. hicieron cargo e hicieron un estado israelita libre en la tierra que duró unos 100 años. ¿Y ellos asumieron el control después de quién? Ellos relevaron a los sirios. A los sirios. Sí, el tipo llamado Antíoco Epífanes hizo enojar demasiado a todo el mundo. ¿El cuerno pequeño? Sí, correcto, el de Daniel. Ok. Así que cuando el estado macabeo implosionó por los asesinatos y los golpes de estado y todos esos complots Sí. y los pueblos que intentaban arrebatarse el poder entre ellos, el estado se había debilitado tanto que cuando los romanos llegaron a la escena, lo tenían servido. Lo tomaron Claro. enseguida. Y establecieron un rey títere, un tipo que estaba listo y esperando, un medio judío, medio edomita, llamado Herodes el Grande. Entonces él es el que... ¿Él no era romano en absoluto? No, no. Él era un jefe tribal semita que trazó una estrategia para llegar a la cima. Bien. Y se hizo amigo de los poderes romanos. Claro. Entonces, el punto es que estás en tu propia tierra, Sí, bien. tienes un líder vendido que no representa tus intereses, Sí. y hay militarización romana por todas partes. Ok. Los impuestos son altos, la gente se está endeudando, la gente es vendida como esclava. Cuando el... ¿Cómo funcionaba eso? O sea, como no puedo pagar los impuestos, ¿en consecuencia me endeudo? Sí, correcto. Yo cosecho mis tierras Cosechas la... y vendo la Ujú, cosecha. sí. Ahora tengo un montón de monedas. Sí, correcto, pero no es suficiente para pagar tus impuestos y mantener a tu familia y hacer... Entiendo. Así que necesito cierta cantidad de eso para pagar las necesidades de mi familia, sostenernos durante el año Y para mantener el negocio en marcha. y plantar el campo el año que viene. Claro. Y luego los romanos dicen, oye, pero necesito una parte de eso. Mm, Y a ti ya no te queda nada. exacto. Y ellos dicen, bueno, la necesito. Y la única forma de pagarles es vender más. Ujú, vender tu tierra o venderte a ti mismo. Amigo. Sí. Y de nuevo, estoy tratando de resaltar las características que van a aparecer en las parábolas de Jesús. Ok. Deuda, la esclavitud de la deuda, la venta de tierras, la compra de tierras, el trabajo como administrador de la tierra de otra persona. Esa es la vida de Galilea. Ok. Sueños de encontrar un tesoro. y por supuesto, agricultura. Higueras, olivo, frutas, trigo, tiempo de la cosecha, tiempo de la siembra. ¿Y algunas parábolas de preparación de comida? Sí, correcto. Y luego lo del día a día. Hornear pan, barrer tu casa, buscar Claro. monedas perdidas que se te cayeron. Esa es la vida. Es la vida. Y es difícil. Sí, la vida de un judío del primer siglo. O sea, es difícil. Hay muchas regiones en el mundo que son así. Son zonas ocupadas por una potencia imperial. Hay mucha pobreza, ¿verdad? Sí. Eso es parte de la historia de la humanidad. Sin embargo, alimentado por la esperanza de la historia de las Escrituras en la que fuiste criado, tu pueblo tiene esperanza
de que Dios va a enviar un gobernante que va a hacer algo, a hacer lo que hizo Isaías. Él va a regresar y morar en el templo de Sión y va a echar a los malos. Él va a enviar un rey. ¿Qué quieres decir con lo que hizo Isaías? Lo siento, lo que dijo Isaías. El profeta bien. Isaías dijo, los mensajeros de las buenas nuevas. Isaías 40. Cierto. Miren, el Señor Dios vendrá con poder. En su brazo recogerá a los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. Sí. Tú vives con esa esperanza. Según esa esperanza. La esperanza de un rey. Así que íbamos a tener a nuestro propio rey. Lo Tu que propio significa gobernante. que íbamos a estar libres de los romanos. Y también sería una época de abundancia. Porque Sí, claro, abundancia. habría abundancia. El nuevo Edén. Así que hay dos cosas con las que estamos luchando. Una, la ocupación. Dos, hay mucha pobreza. Sí. Nuestras escrituras presentan la esperanza de una época en que esas cosas desaparezcan. Correcto. Bien. La presencia de Dios vuelve a estar entre nosotros. Claro, sí. Cuando se reconozca que el templo es el hogar del Dios creador y todo Israel y todas las naciones lo vean como la capital del mundo, Eso es incluso un paso más grande, Mm. que no solo implica que nosotros seremos libres y tendremos abundancia, sino que todo el mundo reconocerá que el Dios de Israel es el verdadero Dios. el Dios del universo. Sí, así que inspirados por esa esperanza, hay movimientos de judíos que han elegido rebelarse. Se esconden en las colinas y realizan ataques, Rebeldes. incursiones guerrilleras. ¿Cómo se llaman? Unas décadas después se llamarán las dagas. ¿Las dagas? Eso suena como el nombre de una pandilla. Los sicarios. Los sicarios. Las dagas o los celotes. Los celotes. Esa es la palabra que estaba buscando. Porque como Fineas y como Elías estaban llenos de celo violento, de pasión porque el Dios de Israel fuera honrado entre las naciones. Sí. En realidad, te enteras de que un par de tus primos segundos han desaparecido y todo lo que sabes es que fueron vistos corriendo, subiendo a las cuevas. Sí, ellos quieren una revolución. Sí, quieren el reino de Dios. Claro, sí. Su lema es, el reino de Dios ahora. ¿En serio? ¡Wow! Bueno, me lo estoy imaginando. Ok. Pero son movimientos del reino de Dios. Sí. Es interesante. Sí. Ujú. Un movimiento fue dirigido por un tipo llamado Simón Bar Giora, y lo que hicieron es que fueron al río Jordán para recrear el cruce del río Jordán por parte de Josué. Ellos pensaban que iban a hacer surgir al nuevo Israel. Es como una forma teatral de comenzar. Sí, y hace poco escuchaste que hay un tipo llamado Juan el Bautista, o mejor dicho, Juan el Bautizador, Él está haciendo lo mismo. que está junto al río haciendo lo mismo, pero es diferente. En realidad, él llama a la gente a que se arrepienta de todos los años de infidelidad al Dios de Israel. Él no es un líder militar, pero ese otro tipo sí lo era. Y parece que ambos van al río Jordán, donde Josué hizo que el pueblo pasara hacia la tierra. Es un lugar importante. Todo eso es lo que estaba sucediendo. Bien. Pero también has escuchado que hay un tipo nuevo, un profeta y maestro itinerante que está de gira por las aldeas rurales de Galilea y que anuncia que el gobierno y el reino de Dios está llegando a Israel aquí y ahora. Y has escuchado historias de que él puede sanar a los ciegos, que hay personas torturadas por el mal y que Jesús las ha liberado. Claro. Había un tipo que vivía en un cementerio, que se mutilaba y la última vez que fue visto tenía trabajo pescando en el lago y ahora está saludable. ¿Sí? O sea, tú escuchaste sobre eso. Claro. Y luego, mientras estás llevando una carga de trigo, escuchas, ese tipo está en la ciudad, está en el camino, su nombre es Jesús de Nazaret. Vayamos a escucharlo. Le dices a tu peón, le dice Moshe. Así que vas a escucharlo y hay una gran multitud. Apenas puedes verlo. Ok. Pero puedes escuchar que está enseñando y esto es lo que le escuchas decir. Esto es de Marcos 4:26. Bien. Jesús decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta de noche y se levanta de día y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. ¿Mete la hoz? Como comenzando a cortar. Cortando. Así es el reino de Dios. Claro, acabas de describir mi año. Totalmente, sí. Eso es lo que hago todo el año. Ese no es el reino de Dios, ese es mi trabajo. Sí, correcto, sí. ¿Una historia explicativa? Uno dice, este tipo Jesús no es tan interesante como pensé que sería. Claro. Espera. Él está hablando de nuevo. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿De qué otra manera deberíamos imaginar el reino de Dios? ¿Con qué podemos compararlo?
Es como una semilla de mostaza que se siembra en la tierra. Aunque es más pequeña que todas las otras semillas, cuando se siembra, crece y se vuelve más grande que todas las plantas del jardín. Forma ramas enormes para que las aves del aire puedan anidar a su sombra. Bueno, en cierto modo plantea más preguntas que respuestas. Sí, Especialmente si realmente estás esperando activamente el reino de Dios. sí, correcto. El reino de Dios no es un ideal abstracto. No es un marco de referencia moral. Sí, no es un principio religioso en la definición del diccionario de la Real Academia Española. Claro, no. No es una actitud moral. Exacto. Es esperar que suceda algo muy real en la historia de la humanidad. Un acontecimiento geopolítico. Sí, tal cual. Estás anhelándolo y si realmente estás comprometido, puedes ir a la ladera de la colina para liderar una rebelión. Si todavía no estás tan comprometido, sigues trabajando en el campo, estás tratando de ver qué hacer, quieres que venga. Jesús viene y está hablando del reino, Sí, y tú dices, ¿qué tiene para Y decir? él está haciendo algunas cosas increíbles. Tú dices, bueno, ¿qué tiene para decir? ¿Qué tiene para decir sobre el reino? Quiero entender a qué se refiere con que el reino de Dios está aquí. Y el reino es como un hombre que cultiva. Sí, Y es como una semilla que crece. y es como una semilla pequeña, correcto, sí. Sí, una semilla pequeña que se vuelve un árbol Que grande. se vuelve grande, donde sí. las aves pueden reposar. Sí, bueno, ahora imaginemos las reacciones de Moshe, ¿sí? Ujú. ¿Qué va a decirle a Elizabeth cuando llegue a casa esa noche? Bueno, él se va a acordar de la historia. Sí, eso es. Él va a recordar exactamente. No será como uno de esos sermones de 3 puntos, después de los cuales te vas a casa y dices, bueno, ¿cuál era el punto 2? Sí, claro, son muy simples. Él podrá decirle, esto es exactamente lo que él dijo. Él contó esta historia. Sí, él dijo que el reino de Dios es como yo, como un agricultor que espera que el cultivo crezca y luego lo cosecha, Él describió cómo crece y sale la hoja. etapa por etapa. Sí. Cuando se lo cuentas a Elizabeth, si eres Moshe, recuerdas, sí, fue interesante que él mencionara el detalle de que el agricultor no sabe cómo crece. Ujú. Simplemente crece a su propio ritmo y de una manera misteriosa. Luego, de repente, está listo. Sí, eso sobresalió. Es misterioso. ¿Qué quiso decir? A veces me gustaría que la cosecha creciera un poco más rápido. Sí. A veces me gustaría que no fuera tan rápido porque tengo que sincronizarlo con mis otros campos. Y también, ¿a quién le importa que yo no sepa cómo funciona? ¡Funciona, claro! Sí, si eres un agricultor del siglo I, no creo que estés angustiado por el motivo. O bueno, tal vez sí. Sí, Tal vez porque algunos años no crece tan bien, así que dices, amigo, ojalá entendiera más de esto para poder asegurarme de que mi próxima cosecha sea excelente. Pero, ¿quién sabe? La historia de la semilla de mostaza es sobre el contraste de lo pequeño y lo grande, Mm, ¿no? Él enfatiza que es como una semilla diminuta, pero que se vuelve enorme. Así que es pequeña y no pensarías que de ella pudiera salir una cosa enorme, pero sí surge una cosa enorme. ujú. Y eso a la vez es similar y diferente a un tipo que siembra una semilla y luego crece, pero que crece a un ritmo y de una manera misteriosa, pero que con el tiempo llega a la culminación. Mm. Así que, en este punto, si eres Moshe, podrías decir, no tengo tiempo para este tipo. Él diría, ¿qué? Este tipo es extraño. Sí, otra vez, ¿cómo era que se llamaba la esposa? Elizabeth. Elizabeth. Ella diría, ¿qué significa eso? Y él diría, no sé, vayamos a limpiar el granero. ¿Sabes? Yirmiyahu, yo estaba ahí de pie a su lado, dijo, este tipo está loco. Creo que tal vez tenga razón. Pero también hay otra cosa. Tú eres Moshe, creciste con las escrituras hebreas y recuerdas Isaías 55, donde Dios compara su palabra, la palabra que promete el nuevo éxodo en la libertad del nuevo pacto y la nueva creación para nuestro pueblo. Isaías dijo que la palabra de Dios es como una semilla, que cuando Él la siembra en la tierra, crece una planta y no vuelve a Él vacía. Y también recuerdas ese extraño sueño que tuvo Daniel sobre un gran árbol, en cuyas ramas anidaron las aves del cielo. Pero esa era Babilonia. Pero también recuerdas que Daniel dijo que ese árbol sería talado y reemplazado por el reino de Dios. ¡Wow! Este tipo Jesús tal vez no esté loco. Tal vez ha estado meditando en las escrituras hebreas. Tal vez estas son como pequeñas parábolas de la Biblia hebrea codificadas. Tal vez son pequeñas historias condensadas que para aquellos que se toman el tiempo para reflexionar, están diciendo algo muy profundo, pero de manera oculta. Sí. Bueno,
Ese es mi pequeño experimento imaginativo. Así que Moshe, ahora mientras está cultivando, está pensando en eso y está pensando en Isaías. Sí. Pensando en la palabra de Dios como una semilla. Sí, la palabra de Dios sobre el nuevo éxodo y el nuevo reino de Dios que vendría después del exilio. Tienes razón. Y mientras piensa en eso, está pensando, sí, el reino de Dios, eso que estoy esperando, es ese momento geopolítico en la historia de la humanidad en que ya no esté bajo la ocupación romana. Pero también parece que va a haber un nuevo tipo de abundancia, un nuevo tipo de corazón humano, un nuevo tipo de todas estas cosas. Esta cosa comienza bien pequeñita. Sí. Parece que es pequeña y sorprendentemente pequeña, pero se va a volver grande. Sí. Además... Y perdón, sigue. Y también cómo crece. No voy a comprender cómo va a suceder. Jesús quiere que aprecie que va a suceder y no voy a entenderlo. Sí, y es lento. El tipo se va a la cama, se levanta día tras día tras día. No es algo que sucede del día a la noche. Y va desarrollándose lentamente hasta que esté lista. Y estará lista. Tal vez este Jesús está tratando de decirnos algo interesante. Dios seguro se está tomando su tiempo. Tal vez Jesús nos está diciendo algo sobre el largo tiempo que hemos estado esperando y que los caminos y los tiempos de Dios pueden ser muy diferentes a nuestros caminos y a nuestros tiempos. Creo que si este tipo, Jesús de Nazaret, regresa... Tengo algunas preguntas para hacerle. Sí, creo que voy a volver. Eso es. Jesús llamaría a Moshe uno que tiene oídos para oír. Sí. Porque alguien que no tiene oídos para oír diría, no tengo tiempo para esto, Exacto. Este tipo está loco. Y así es como muchas personas le respondieron a Jesús. Claro. Pero había otras personas que estaban impresionadas con este hombre. Y las señales y maravillas que hacía, y sus enseñanzas, y sus parábolas, les dieron una nueva forma de pensar sobre lo que pensaban que sabían. Y por eso seguían regresando y tenían preguntas. Claro. Sí, bien, eso es. Entonces, volvamos a la definición de diccionario de la Real Academia Española. Las parábolas en ese contexto tienen como función explicar actitudes morales o ideales religiosos. Más o menos. Invitan al oyente a experimentar este pequeño mundo narrativo de modo que pueda llegar a una nueva comprensión y a una profundidad de conocimiento. Pero son muy diferentes de los videos que creamos, Sí. donde tratamos de que las cosas queden lo más claras posible. Sí, correcto. Me llama la atención que el estilo de comunicación de Jesús te lleva a hacerte más preguntas. Te lleva a que trates de usar tu imaginación de nuevas maneras. Sí. En lugar de un estilo en el que uno simplemente afirme, te voy a decir lo que necesitas entender. Sí, eso es correcto, claro. Es más didáctico. Sí. En vez de, te voy a dar las respuestas. Sí. Cuando un tipo se acerca a Jesús y le dice, oye, quiero ser uno de tus discípulos, te seguiré. En Lucas 9, Jesús dice, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¡Esa es su respuesta! Y uno se queda como, ¿ese es un sí o un no? Totalmente, sí. Esa es una pequeña parábola, ¿no? Tal cual. Es una historia sobre un tipo que no tiene un lugar donde ir a dormir, aunque haya animales que sí lo tienen. Claro. No es directo. Directo sería, oye, no sé, deberías calcular el costo, no tengo dónde quedarme. ¿Sabes en qué te estás metiendo? Eso es directo. Sí. Las parábolas son cualquier cosa menos una forma directa de comunicación. Sí, vale la pena pensar detenidamente en que uno de los modos de comunicación preferidos de Jesús era el no directo. Es una forma muy paciente de comunicarse. Sí. Porque si dices, bueno, soy padre o algo así, y necesito que mis hijos entiendan esto ahora mismo, oye, vas al grano. Sí. Así es como tienes que comportarte en el mundo. Esto es lo que tienes que entender. Esto es lo que tienes que hacer. Sí, es cierto. Nos bañamos al menos día de por medio, porque si no, vas a oler mal. Sí, debes limpiar tu cuarto. No puedes permanecer en desorden perpetuo. Ve a limpiarlo. Y pensamos que el Dios del universo querría Me encanta hacer... cuando comienzas una frase de esa manera. Lo haces ocasionalmente, sí. ¡Ya, ve al grano! ¡Sé más directo! Sé más directo. Dime lo que necesito saber. Hay mucho en juego aquí. Sí, así es. ¿Verdad? Sí. Pero en lugar de eso, es como...
Permíteme llevarte de una manera paciente y juguetona a través de esta travesía imaginativa. Sí, sí. Las parábolas en la superficie parecen el tipo de enseñanza más simple de Jesús, ¿no? Ujú. Porque son cortas historias explicativas y medio que podemos entender la idea principal con bastante rapidez. Sí. Pero acá están pasando muchas cosas más. En primer lugar, lo que estás destacando. Ujú. ¿Por qué Jesús elegiría una forma de comunicación muy sutil e indirecta como una de las principales formas de comunicar cómo es el reino de Dios? Ujú. Lo estoy planteando anticipadamente como uno de los puntos principales porque quiero regresar a esto. Considero que es realmente poderoso y significativo. Porque cuando Moshe, el pequeño personaje de nuestra parábola, Ujú, sí. regresa a la ciudad y escucha más y más a Jesús, también comienza a observar el comportamiento de Jesús, sus señales y maravillas. Claro. Se pregunta cómo invita a toda esta gente realmente cuestionable a comer juntos. Ujú. ¿Un recaudador de impuestos? ¿El tipo que me quitó los impuestos el año pasado? ¿Mateo? Él se está sentando... ¿Ese está con Jesús? Él va a la casa de Mateo e invita a las prostitutas. Mm. Y también hay un par de fariseos, y también hay un pescador, y todos comen juntos como si todo estuviera bien. Ujú. Es muy extraño. Sí. Pero también lo escuchas contar una parábola sobre dos tipos que le debían a alguien un montón de dinero. Un tipo 50, un tipo 5,000. Y Jesús dijo, sí, ¿cuál estará más agradecido si le perdonan la deuda? Ujú. Y dices, las parábolas eran una forma en que Jesús hacía comentarios sobre el resto del paquete del reino de Dios que él estaba trayendo. Mm. El erudito N.T. Wright, esto se ha vuelto muy conocido para mí porque él lo ha escrito y lo ha dicho en múltiples contextos, que las parábolas nacieron porque Jesús tenía la necesidad de explicar lo que estaba diciendo y haciendo respecto al resto de su misión. En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo y haciendo originó preguntas, y las parábolas son respuestas para abordar esas preguntas. Mm. ¿Por qué este hombre come con pecadores y recaudadores de impuestos? ¿Por qué sana durante el Sabbat? ¿Por qué pasa tanto tiempo con personas indeseables? Y las parábolas son necesarias tanto como esas explicaciones, pero lo que hacen es invitar a la persona a que investigue más. Hacen esto en la misma medida que aclaran cualquier cosa. ¿Piensas que Jesús mantenía conversaciones más largas de este tipo con gente que tenía oídos para oír? O sea, tenemos el ejemplo de un grupo de personas que no entendían una parábola, Ujú. la parábola del sembrador, Ujú. y a Jesús explicándosela más tarde a sus discípulos. Sí. Si yo hubiese estado ahí, obviamente habría querido sentarme frente a Jesús para hacerle 1000 preguntas. Sí, sí. Ya sabes, solo comenzar a hacerle preguntas. Sí, es cierto. Si él simplemente me respondiera con una parábola, yo diría, bueno, hablemos de esa parábola. Ujú. Y luego le haría preguntas sobre la parábola y continuaría así. Ujú. Pero en los evangelios lo que tenemos es, aquí hay una parábola, y ahora pasemos a otra cosa. Sí, correcto. En más de una ocasión, las personas se acercaron y le preguntaron qué quería decir, Ujú. pero parece que la función de desconcertar e invitar eran parte de su propósito, que tienes que trabajar para sacarle jugo. Claro. Y por eso él enseñaba de esta manera, porque obligaba a quienes le oían a pensar para entender. Y tu otro punto es que él enseñaba de esta manera porque la forma en que vivía y sus enseñanzas Ujú. suscitaban muchas preguntas que él pensaba que se respondían mejor con parábolas. Con las parábolas, sí, correcto. Ujú. Esa es una mejor forma de explicarlo en comparación con la forma en que yo lo hice hace un par de minutos. Estoy repitiendo lo que creo que te escuché decir. Sí, correcto. Ujú. Ok, genial. Sí, permíteme resumir nuestro foco de atención. Bien. La misión completa de Jesús con Israel, según lo dicho por él mismo, era predicar, anunciar y proclamar la llegada del reino de Dios. Ujú. Ese era su tema principal. Él habló de eso todo el tiempo. Sí, y eso es lo que yo espero y anhelo. Exacto. Ujú. ¿A Ujú. qué se refiere con que está sucediendo? Eso. A veces él enseñaba sobre eso directamente. Por lo general, enseñaba sobre eso por medio de parábolas y también simbolizaba o manifestaba la llegada del reino de Dios por medio de las sanidades y de echar fuera demonios. Eso fue lo que dijo. Si yo echo fuera demonios por el Espíritu de Dios, el reino realmente está entre ustedes. Eso fue lo que dijo. Él estaba creando estos nuevos tipos de comunidades familiares llamándolos hermanos y hermanas, aunque no eran parientes de sangre. Todos eran israelitas, pero no eran parientes de sangre. Y muchos de ellos eran marginados. Todos comenzaron a compartir sus cosas y a comer juntos. Como una familia. Como lo haría una familia, sí. De hecho, una vez le escuché decir que su madre, sus hermanas y sus hermanos no son su familia de sangre, sino estos grupos de gente mezclada.
No puedo creer que haya dicho algo tan loco. Puso la familia al revés. Sí, entonces las parábolas no son simplemente una forma clara e inteligente que Jesús usó para enseñar moral y ética. No son una simple forma que él usaba para enseñar teología sistemática por medio de símbolos. Son una expresión al servicio de su anuncio del reino de Dios. Ese es el punto principal que hay que destacar aquí. Su punto focal, muchas veces el tema de casi todas ellas, es la llegada del reino de Dios. Y eso es diferente de cuando comencé a seguir a Jesús y a leer la Biblia, de cuando comencé a asistir a la iglesia a los 20 años y a escuchar a personas enseñar sobre las parábolas. Recuerdo que la forma en que escuchaba que las enseñaban, al menos en el entorno de la iglesia, muchas veces era que te enseñaban a hacer algo, a actuar de cierta manera. Lecciones de moral. Una lección moral. Sí. O como una especie de ensayo de teología en símbolos o alegorías. Así que una parábola sobre alguien que le grita a un tipo que duerme en su casa, donde luego el tipo se despierta y va a ayudarle, a ayudar al tipo que grita afuera. No recuerdo esa parábola. Es una parábola sobre la oración. Jesús enseña sobre la oración. Y luego, de repente, recuerdo el sermón en el que comenzamos a hablar de la soberanía de Dios y el libre albedrío de la humanidad. Entiendo. Sí. Y me dije, wow, está bien. Supongo que... Bueno, porque esas parábolas crean preguntas teológicas. Sí. Pero, ¿estás diciendo que el propósito de las parábolas no es enseñar una afirmación teológica? Claro. ¿Son ideas? Sí. Seamos concretos. Veamos algunos ejemplos. Bien. La parábola del buen samaritano. Sí. Es una de las historias más famosas que Jesús contó. Sí, y esa específicamente sí se siente como que tiene una intención moral. Una intención teológica moral. Correcto. Pero, ¿cuál es? ¿Qué intención subyacente tiene? Sí, claro. Un tipo se acerca a Jesús y le dice, ¿cuál es el mandamiento más importante de la Torá? ¿Y qué debo hacer para heredar la vida eterna? Muy buena pregunta. Jesús le dice, sigue la Torá, cumple los 10 mandamientos y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y luego el tipo, que quiere interrogar y tratar de humillar a Jesús, dice, sí, ¿y quién es mi prójimo? Define a mi prójimo, Jesús. ¿Y crees que él tenía malas intenciones? Dice, deseando justificarse ante la multitud, le dice a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Porque obviamente yo no amo a todo el mundo. Claro. Porque tiene que haber una línea divisoria en alguna parte. Sí, eso. Así que dime dónde está. Correcto. Así que Jesús cuenta la parábola del buen samaritano. Y la frase más importante es la última. Él cuenta una historia. Había un tipo herido al lado del camino. Un sacerdote pasa y no hace nada. Sí. Un levita pasa por ahí y no hace nada. Las personas más religiosas y simbólicas de tu mundo pasan por ahí y no hacen nada. Y luego, la persona más odiosa y despreciada de tu tribu... disculpa. Ni es de ellos. Que ni siquiera es parte de tu tribu, el buen samaritano, pasa y ayuda a este tipo de forma muy generosa. Y luego Jesús dice, ¿cuál de estos tres era el prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? Así que ten en cuenta ese pequeño giro. La pregunta del tipo era... ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús no... ¿Ves lo que está haciendo aquí? Claro. Él está volteando todo al revés. Sí, su pregunta era, ¿a quién tengo que amar o no amar? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Jesús, en su respuesta no es, te voy a ayudar a que descubras quién es tu prójimo. Claro. Sino, ¿quién en esta historia actuó como prójimo? Sí, ¿quién era el prójimo? La persona que odias es en realidad la persona con valores morales más elevados que conoces. En esa historia. Y tu tribu, la cual supones que es buena, es en realidad la más apática, ¿no? El levita y el sacerdote. En realidad, él no responde a la pregunta del tipo. Expone una profunda contradicción en la cultura religiosa de ese tipo. Sí. Así que la persona que él tiene que aprender a amar es la persona que él está tratando de excluir con la pregunta. Sí. ¿Quién es mi prójimo? Con seguridad no es alguien como los samaritanos. Ellos son... Los samaritanos no. Ellos están fuera, ¿verdad? Sí, y el tipo ni siquiera lo puede mencionar en la respuesta a la pregunta de Jesús. Jesús dice, ¿cuál de ellos se convirtió en el prójimo? Él ni siquiera puede pronunciar la palabra samaritano. El tipo simplemente dice, el que mostró misericordia. Y Jesús dice, ve y haz tú lo mismo. Sí. Y tú dices, espera, ¿ir a hacer qué? Vete a ser como un samaritano, básicamente. Vete a ser un samaritano. Lo cual era un insulto en esa época. Wow. Entonces, ¿esta es una lección moral que Jesús está dando? Lo es,
Pero es más que eso. Exacto, sí. Sí. No es una ilustración clara de una actitud moral, como diría un diccionario. Claro, sí. Esta parábola es una herramienta subversiva para hacer comentarios sociales sobre el tribalismo y el racismo. Sí. Mi punto es que no es una historia moralista. Como claro. si mis hijos no... lo que sea, no lavaran sus platos después de la cena. No es como y si luego ellos- les contara una historia sobre Juancito, un niño que nunca lavaba sus platos. Y que luego, no sé, le sucede algo terrible. O como Pedro y el lobo. Pedrito y el lobo. Bueno, eso es. Gracias. Sí, me encanta contarle a mis hijos historias como esa, porque les ayudan a repensar la forma en que viven. Así es, sí. Un chico que dice que hay un lobo afuera y... ¿La historia de Pedro y el lobo es el nombre correcto? ¿O es simplemente el chico que gritó lobo? Ah, el niño que gritó lobo. Creo que sí, gracias, sí, así es. 2 veces fingió que venía un lobo Ujú. y la tercera vez nadie le cree, pero el lobo realmente llegó. Ujú. Eso le queda grabado a los niños. Sí, así es. Así que no mientan. La moraleja, digan la verdad Correcto. para que la gente los tome en serio. Ujú. O sea, eso no tiene nada de malo. No. Incluso la historia del buen samaritano tiene algo de eso. Ujú. Pero estás diciendo que el propósito va más allá de eso. Ujú. Y otra vez, ¿de qué forma va más allá? Bueno, el tipo pregunta, ¿quién es mi prójimo? Ujú. Lo que el tipo está tratando de hacer es limitar el círculo de aquellos a quienes les muestra amor generoso. Sí, Porque todos sabemos, por supuesto que hay personas que no son dignas de mi amor generoso. sí, Es la suposición subyacente a la pregunta. claro. ¿Por qué tendría que aclarar quién es mi prójimo? ¿Qué pasa si mis hijos se me acercan y me dicen, ¿por qué tengo que decir la verdad? Entonces les cuento esa parábola o esa historia. Ujú. Eso parece similar. Es diferente porque Jesús en realidad no está respondiendo a la pregunta. Está abordando una suposición tácita sobre el mundo. Una suposición tácita que tiene ese tipo sobre sí mismo y su tribu. Y luego critica eso. Entiendo. Él critica la suposición que está escondida debajo de la pregunta. En cuyo caso sigue siendo una historia ilustrativa, pero no funciona de manera directa. Claro. Funciona de manera indirecta. Así que necesitas una parábola sobre la parábola. En realidad creo que eso es bastante claro en sí mismo. Este tipo supone que hay algunas personas que son dignas de amor y algunas personas que no. Este es claramente el significado de esta ley de la Torá. Y Jesús critica la suposición de este tipo por medio de la parábola. Él no responde a su pregunta directamente, ¿quién es mi prójimo? Volviendo a esa definición del diccionario. Narración de un suceso fingido de que se deduce, por comparación o semejanza, una verdad importante o una enseñanza moral. Bien. Esta parábola funciona de una manera más sofisticada que eso. Estás diciendo que una parábola no es solo, oye, adopta esta actitud moral. Ujú, sí, O piensa de esta forma teológica. claro. Una parábola va más profundo que... Las parábolas de Jesús generalmente son más profundas Claro. y le dan un giro a las cosas. Mm. Ponen las cosas al revés. Para que no solo respondan a una pregunta. Ujú. Como que reformulan... Reformulan todo. Todo el asunto. Correcto, sí. 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 Ok. Este es otro ejemplo bien conocido. Ok. La parábola de los talentos, en Mateo 25, donde dice que el reino de los cielos es como un tipo que se va de viaje. Los esclavos administran su tierra. A uno de ellos le da 5 unidades de dinero, a otro le da 2 y a otro le da 1 unidad. Y conoces la historia, ¿no? Ujú, Es bastante sí. famosa. Sí. Bastante famosa. Sí. Así que el tipo con las 5 va y gana 5 más. Ujú. El tipo con 2 gana otras 2 y el tipo con una La entierra. la entierra en el suelo. Ujú. El patrón regresa y se entusiasma con los tipos que tuvieron ganancias. Se enfada con el que enterró la unidad en el suelo y le dice, esclavo malvado y perezoso. Y el tipo dijo, lo hice porque tenía miedo de ti. Sí, lo hice. Exacto. Sé que eres un hombre severo, así que escondí tu talento en el suelo. Aquí tienes tu talento. Y él dice, esclavo malvado y perezoso. Al menos deberías haber puesto mi dinero en el banco, de la época, para que ganara intereses. Llévenselo. Denle su talento al que tiene 10 y echen a ese esclavo a la oscuridad exterior donde hay llanto y rechinar de dientes. ¡Qué fuerte! Ok. ¿Qué está sucediendo aquí? Ujú. ¿Esta parábola es sobre la salvación? ¿Es una parábola sobre cómo Dios va a pedirle cuenta a las personas después de que mueran? Sí, ahí es donde va mi mente. Definitivamente he escuchado eso.
Y eso crea todo tipo de desafíos teológicos. Claro. Como, espera, ¿ese es un tipo de salvación en la que tu destino eterno y tu felicidad o tu tormento se basan en lo productivo que eres? Ujú. ¿Y cómo encaja con esa idea de la gracia y de que todo es un regalo y que no es algo que te ganas? Así que fíjate en lo que hemos hecho. Hemos tomado la historia y la hemos conectado con otra historia sobre la salvación y el final de tu vida. Ujú. Y a lo que no le estamos poniendo atención es al verdadero contexto narrativo que Mateo ha proporcionado. Esta es la historia que Jesús cuenta cuando llega a Jerusalén, recreando el regreso del Dios de Israel a Jerusalén después de su largo tiempo en el exilio de Israel. Jesús va al templo y anuncia que sus líderes han desperdiciado su oportunidad de dirigir al pueblo de Israel y que él está tomando el cargo. En el contexto narrativo que Mateo nos ha dado, parece que la historia se cuenta en realidad desde la perspectiva del regreso del amo, que el regreso de Jesús a Jerusalén es como el regreso del amo a su tierra. Y entonces, de repente, todos los elementos de la parábola cambian. Ujú. Una vez más, es un comentario sobre lo que Jesús está haciendo para traer el reino de Dios. Las parábolas son comentarios de lo que Jesús está haciendo para traer el reino Correcto, de Dios. Correcto, el telón de fondo de eso. Claro. Así que no son principalmente cuentos moralistas que te dicen cómo debería ser una buena persona. Aunque muchas veces sí abordan valores éticos. Pero, ¿en qué consistió su anuncio del reino de Dios? Sino en que esta vida tiene un conjunto de valores éticos completamente nuevos que están al revés, donde los últimos son primeros y los primeros son últimos. Las parábolas que a menudo pensamos que son sobre cuestiones morales, en realidad suelen ser sobre el nuevo sistema de valores del reino de Dios. Y las parábolas que muchas veces tratamos de convertir en teología sistemática son una forma de comentario sobre lo que está sucediendo en la historia real de los evangelios. Quiero asegurarme de entender esos dos puntos. Sí, y esto es todo. Ya podemos concluir con el punto principal que quiero destacar en esta primera conversación. Bien, entonces, las parábolas de Jesús muchas veces se consideran historias morales. Ujú. ¿Cómo vivir de la manera correcta? Sí, piensa en la definición del diccionario. ¿Es una verdad importante o una enseñanza moral? ¿O ideas religiosas? Y eso es facilísimo, porque sí hay ideas morales en todas estas parábolas. Sí, correcto, totalmente. Pero tu punto es que Jesús no estaba contando las parábolas para que pudiéramos tener los ideales morales correctos principalmente. Ujú. Su centro de interés principal era que entendiéramos lo que él estaba haciendo y lo que quería decir con que el reino de Dios estaba llegando con él. Él quería que cambiaras la forma en que pensabas sobre eso, Ujú. así que usa parábolas. Ujú. Y como el reino de Dios tiene un componente ético, Correcto, se trata de la renovación del corazón humano. entonces, por supuesto, tiene un elemento moral. Exacto, sí. Pero eso es porque se trata del reino. Ujú, correcto, sí. El sistema de valores que enseñan muchas de las parábolas de Jesús trata de ayudarnos a que nos imaginemos el sistema de valores al revés del reino de Dios. ¿Y cuál es la razón por la que esa es una distinción importante? Bueno, creo que es porque... Para mí es importante porque en nuestra cultura y en la cultura cristiana en general, a Jesús se lo presenta como un maestro moral Mm. o un maestro de verdades morales abstractas que simplemente podemos tomar del siglo I y ubicarlas aquí mismo. Sí, claro. Y con las parábolas, realmente parece que fuera así porque tienen una cualidad universal. Son historias cortas. Sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es honrar el contexto real en que Jesús contó las parábolas y la razón por la que las contó, que era explicar lo que él estaba creando y haciendo realidad y el nuevo mundo moral que implicaba el reino de Dios. Eso es más una modificación, es intuitivo. Muchas de ellas tienen que ver con cosmovisiones morales del mundo y con la ética, y es decir, hay que ponerlas en un contexto narrativo. Ok. Y el segundo punto que estás destacando es que una de nuestras inclinaciones como personas modernas es tratar de sistematizar la forma en que Dios obra y la forma en que Dios obra en la historia de la humanidad. Sí. Y hacerla muy limpia y clara. Casi como encontrar las leyes de Dios y del universo. Sí, o piensa en ello así. Las sacamos de su contexto narrativo en los evangelios y las conectamos con todo un contexto de teología bíblica. Esas son historias claramente simbólicas, ¿verdad? El amo se va de viaje y todo eso. Son símbolos. ¿Pero para quién? ¿A qué corresponden los símbolos? Claro. Y entonces, si hay símbolos, porque Jesús quiere que crees una teología sistemática muy sólida, pero no quiere darte todas las respuestas. Él quiere que trabajes para obtenerlas. Si es así, son símbolos, entonces vas a leer estas parábolas desde cierta perspectiva
y hacer preguntas desde una cierta perspectiva. Exacto, sí. Y tu ejemplo es que lees la historia del dueño que regresaba y le había dado dinero a sus siervos para que trabajaran con él y piensas, bueno, ¿cuál es el punto teológico que se supone que debo aprender de esto? ¿Cuál? Sí, ¿qué narrativa describen estos símbolos? Sí, y una de tus inquietudes teológicas es, bueno, quiero saber cómo llego al cielo cuando muera. Sí. Así que tal vez esta parábola me esté diciendo que Jesús... Sí, o sea, creo que Jesús estaba anunciando el reino de los cielos, Ujú, así que debe ser sobre cómo llegó al cielo después de morir. ujú, Quizás esta parábola se trate sobre eso. sí. En realidad, llegar a eso es intuitivo. Sí, llegar a eso es muy intuitivo. Y cuando lo haces, empiezas a hacerle preguntas a las parábolas y a encontrar respuestas que no formaban parte de la intención de Jesús al contarlas. Correcto, sí. Jesús contaba esas historias, esas parábolas, en un contexto por una razón. Ujú. Y el contexto y la razón son que él vio que el reino de Dios estaba llegando y que había llegado por medio de él. Ujú. Y él quería que las personas tuvieran que luchar con eso y entenderlo. Las parábolas son un comentario sobre lo que Jesús realmente estaba haciendo en el contexto de las narraciones donde las cuenta. Entonces, viéndolas de esa manera, las parábolas son completamente exclusivas de Jesús, en el sentido que estamos hablando. Y no sé, parecen ser así porque hay muchas personas que usan historias ficticias para explicar cosas. Sí, es cierto. O para ayudarnos a darle forma, de manera imaginativa, Ujú. a la forma en que vemos el mundo. Sí, Pero lo que es único de Jesús es que vio que algo cambió fundamentalmente en lo que estaba sucediendo en la historia de la humanidad por medio de él sí. y quería que lo entendiéramos. Ujú. Y no hay muchas personas que se comuniquen por ese motivo. O sea, estoy tratando de pensar, la mayoría de los maestros no piensan, todo está cambiando por mí. Sí, correcto. Un maestro de escuela dominical en la iglesia o en el ministerio infantil cuenta historias sobre Jesús y luego piensa en otras parábolas inteligentes o descripciones gráficas. Sí, y puede que usen vegetales o algo así. Correcto. Jesús está entrando a la habitación y diciendo, la historia cambia hoy. Sí. Yo soy el reino de Dios en medio de ustedes y es como esto. Y luego cuenta una historia sobre una semilla o algo por el Nunca has estilo. ido a una clase en la que el profesor hable así. Claro, sí, es Nunca cierto. has ido a una clase de historia donde el profesor diga, la historia de la humanidad está cambiando por mí. Ah, sí. Ahora, ok, sí. voy a comenzar a decirles cómo pensar En ese caso, sobre la historia de la humanidad. En ese caso, el profesor está hablando sobre otra cosa y tratando de explicarlo. Exacto, sí. En las parábolas, Jesús habla de sí mismo Él habla de él mismo y de lo que está sucediendo a su alrededor. y trata de explicar y dar herramientas a las personas y hacerlas trabajar para que entiendan quién es él y qué está haciendo. Y esa es la diferencia entre un maestro moral y un revolucionario, supongo. Ah, interesante. O como un maestro de la moral y... En realidad, eso es genial. Tom Wright tiene una buena forma de resumir lo que estamos diciendo. Esto es de su libro llamado Simplemente Jesús. Es un capítulo sobre las parábolas. Él dice, como parte de su campaña, Jesús contaba historias. ¿Como si fuera un político? Sí, bueno, él usa la palabra campaña de manera sugerente, pero es cierto. Él estaba viajando Buscando que lo apoyara. para anunciar la llegada de algo que, como decía, él mismo estaba haciendo realidad. Eso es hacer campaña. Es hacer campaña, sí. Sí. Como parte de su campaña, Jesús contaba historias. En su mayor parte no eran simples ilustraciones, que son trucos de un predicador para decorar un pensamiento abstracto o una enseñanza complicada. Más bien, eran lo contrario. Las historias de Jesús estaban diseñadas para provocar, para vestir el mensaje escandaloso y revolucionario sobre el reino de Dios con un atuendo que haría que los oyentes se preguntaran qué pensar. Eran historias que, al final, causaron que los líderes de Israel descifraran su rico mensaje de manera tal que llegaron a formular una acusación de blasfemia, sedición o de desviar al pueblo. Sedición... Sedición significa traicionar a tu país. ok. ¿Sí? Sigue. Sea lo que sean las parábolas, no son como a veces se les enseña a los niños en la escuela dominical. Historias terrenales con significado celestial. Más bien, son expresiones del impactante anuncio de Jesús de que el reino de Dios estaba llegando a la tierra como en el cielo. Debería haber leído eso al comienzo de esta conversación. Es genial. Ese cambio de perspectiva ha sido muy valioso para mí, para redescubrir esas historias y prestarle mucha atención al contexto narrativo en que los autores de los evangelios las han ubicado y tratar de imaginar el objetivo de esas historias en los momentos en que entran en la misión de Jesús.
Y lo que notarás es que las parábolas de Jesús en realidad se vuelven cada vez más provocativas, que inducen más a la ira, cuanto más se acerca a Jerusalén. Y de hecho, él se vuelve más claro cuanto más se acerca a Jerusalén. Después de la que acabo de mencionar sobre los talentos, no mucho después, él cuenta la de los dueños de la viña. Un tipo plantó una viña y se la dio a los labradores. Los labradores... ¿La de la construcción de la torre? Sí, y luego envió siervos para que fueran a recoger la fruta y lo mataron. Sí. Y solo dice que cuando los líderes religiosos lo escucharon decir eso, sabían que él estaba hablando de ellos, Sí. y por eso pusieron en marcha un plan para matarlo. Es casi como si él se volviera más directo cuanto más se acerca a la confrontación en Jerusalén, porque ese era el momento del reino de Dios en Jerusalén. Llegaremos a ese punto. En fin, este es el punto principal. Las parábolas son sobre el reino de Dios que llega con Jesús en la historia real que los evangelios cuentan. Sí, no tienen que ver con el reino de Dios en un sentido abstracto de que hay una forma de vivir que es buena o que la voluntad de Dios va a tomar el control de mi vida y del mundo que me rodea. Bueno, la cosa es así. Esta perspectiva no trata de eliminar el concepto de que las parábolas nos dan sabiduría o verdad. Ok. Se trata de cómo hacemos que nos hablen. Es por dónde empezar. Correcto. Sí. Porque me estoy dando cuenta de que si el lugar al que llegas es ¿qué pienso del mundo? ¿Cómo tengo que vivir en el mundo? Llegarás a eso. Pero tienes que comenzar por pensar en cómo Jesús usa las parábolas y qué significaban para él y para las personas con las que hablaba y para, como lo dice Tom Wright, para su campaña. O sea, de que el reino de Dios estaba sucediendo. Sí, tal cual. Creo que ese es un buen punto. Sí. Porque cuando leo las parábolas no me siento y pienso, ¿en qué forma esto me está explicando lo que estaba haciendo Jesús? Sí, bien. Ahí es donde está la diferencia. La diferencia es que en lugar de leer una parábola y decir, ¿qué tiene eso que ver conmigo y con mi relación con Dios? Claro. Hay que invertirla y decir, ¿qué tiene que ver esto con Jesús y su inauguración del reino de Dios? Eso es, sí. Y si yo también soy parte del reino de Dios, porque me estoy uniendo al movimiento de Jesús, entonces esto me enseña algo sobre el nuevo mundo y el nuevo conjunto de valores del reino de Dios del que soy parte. Y así es como luego empieza a hablarme. Sí. Pero no se trata de mí, se trata de Jesús. Tal vez esa sea nuestra forma abreviada de decirlo. Creo que eso es lo que es. Muchas veces hacemos suposiciones. Una de las cosas que muchas veces hacen que las parábolas de Jesús sean difíciles de entender es que suponemos inmediatamente que tienen que ver con nosotros. Sí, claro. Tal vez esa no es la forma más útil de enmarcarlo, porque la intuición es correcta. La intuición es que debe haber algo ahí para mí. Exacto. Y eso es correcto. Sí. Pero la otra intuición, que es que esto debe ser una enseñanza moral Que me dice... en una historia. Sí. Si eso es todo lo que simplemente es, entonces voy a comenzar a escarbar y a tratar de darle un significado que no estaría teniendo en cuenta lo que Jesús estaba haciendo con esta parábola. Sí. O descifrar los símbolos de manera incorrecta, o a la luz de ideas teológicas posteriores que voy a obtener de textos que fueron escritos mucho después de Jesús. Una de las cosas que me ha ayudado con las parábolas en los últimos años, creo que es similar, es reconocer que esas parábolas son parábolas judías y contadas al pueblo judío. Porque muchas de las parábolas, siento que si las saco de ese contexto, empiezo a dejar que signifiquen cosas que no pretendían significar. Exacto. Entonces, eso me ayuda a ponerlas en su verdadero contexto. Pero lo que estás diciendo no es simplemente eso. Es que Jesús... Eso es cierto. Sí, en realidad es el siguiente tema de nuestra conversación. ¿En serio? Sí. Pero aún más que eso, están inaugurando el reino de Dios por medio de Jesús a nivel global, pero comenzando en Israel. Y ese es el contexto principal. Pero ambas cosas están tratando de ayudarme a que vuelva a centrarme en el contexto de esas parábolas. Correcto. Es cierto. Entonces, nuestro primer tipo de cambio de perspectiva es que las parábolas de Jesús ofrecen un comentario sobre lo que él estaba haciendo y diciendo en su campaña para inaugurar el reino de Dios. Las parábolas son, ante todo, sobre él y sobre lo que estaba haciendo. Y si quiero entender cómo me hablan, va a ser la misma forma en que leo los evangelios en general. Los evangelios son sobre Jesús. Y así es como son sobre mí. Ese es el primer punto principal. El siguiente punto principal, que acabas de mencionar, es que las parábolas repiten y desarrollan, muchas veces con símbolos,
la historia central de las escrituras hebreas a la cual Jesús dijo que le estaba dando cumplimiento. Genial. Eso es lo siguiente de lo que deberíamos hablar. Estupendo. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Proyecto Biblia. Este episodio es parte de nuestra serie Cómo leer la Biblia y nuestro video sobre cómo leer las parábolas ya está disponible. Puedes encontrarlo en proyectobiblia.com o en youtube.com/Proyecto Biblia Oficial. Se llama Parábolas de Jesús. Hay muchos otros videos en esta serie sobre cómo leer la Biblia, junto con otros podcasts con estas conversaciones. Continuaremos hablando de las parábolas de Jesús. Nos sumergiremos en cómo Jesús usaba las parábolas para vincularse con los profetas judíos anteriores. Jesús, por medio de las parábolas, se presenta a sí mismo como alguien que repite y renueva tanto las advertencias del juicio como las advertencias de la esperanza de los profetas hebreos. Ese es otro contexto importante, y aquí, especialmente, es su papel como profeta de la minoría que está yendo a enfrentar a un nuevo faraón, es decir, los líderes de Israel, y comunica su mensaje con parábolas enigmáticas que iluminan, pero también endurecen corazones. Y así es como Jesús entendía su rol para con Israel. Somos una organización sin fines de lucro financiada con fondos colectivos y elaboramos recursos gratuitos que muestran la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Puedes encontrar todo lo que hacemos en proyectobiblia.com. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast The Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos. Hola, mi nombre es Abraham Sánchez de República Dominicana. Trabajo en diseño y animación para Proyecto Biblia. Me encanta todo lo relacionado a Bible Project, por lo que ha sido una gran bendición poder formar parte del equipo que traduce estos excelentes recursos a nuestro propio idioma. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Proyecto Biblia crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Puedes ver toda nuestra biblioteca de podcast, buscar otros recursos y realizar donaciones en nuestra página web proyectobiblia.com.